El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidente. En esta última iniciativa que debatimos hoy aquí en este pleno trae un tema que se ha debatido ya en numerosas ocasiones, la mina de magnesitas de Borovia en Castilla y León. En 2005 ya se aprobó por unanimidad la primera proposición de ley. En 2010 se aprobó otra también por unanimidad y en 2012 de nuevo se aprobó otra, mostrando la oposición radical de las Cortes de Aragón al proyecto. La realidad es que este proyecto va a afectar a los ríos Manubles, Ribota, Isuela y Aranda, que desembocan en el Jalón y que es un afluente principal del Ebro. Además, la zona de la mina está muy cerca del Parque Natural de Moncayo y del nacimiento del río Manubles. Desde que se conoció la iniciativa extractiva de esta mina en el 2005, el Gobierno de Aragón ha utilizado todos los recursos administrativos, jurídicos y legales a su alcance para conseguir esta paralización. La otra realidad es que la Delegación Provincial de la Junta de Castilla y León de Soria dio los permisos para iniciar la extracción de magnesitas en Borovia sin actuar en los barrancos ni en el nivel freático. El Gobierno de Aragón recurrió ya a este permiso, ya que no disponía de la autorización preceptiva de la Confederación, y además ya había interpuesto un recurso, un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León, tras desestimarse el requerimiento contra la concesión y la empresa de la explotación de la mina. Aquí tengo un informe que repartieron encartado hace 2 o 3 años en el Heraldo de Aragón y que tiene por título «La mina de Borovia es buena para la provincia de Soria, Zaragoza y España». Esto lo repartieron en el Heraldo de Aragón. En este dossier hay 2 artículos, uno de Emiliano Revilla, empresario soriano, y otro de Miguel Ignacio Modrego, exalcalde de Borovia, que tratan de explicar y de dar razones de por qué la mina es positiva para Aragón. Lo que más me choca de todo este documento es el estudio de vulnerabilidad de la cuenca del Manubles a la concesión directa de la explotación de la mina de Borovia que realiza la Universidad de Oviedo. Un estudio en el que el 80% del texto habla de los beneficios médicos del magnesio. Nos choca esto especialmente porque quien hace el informe es el Departamento de Geología. También nos sorprende que, en contraposición a este informe, el Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza realizó un conjunto de estudios hidrogeológicos para evaluar la incidencia que tenía esa explotación de yacimiento de magnesitas en Aragón y qué efectos podría tener sobre los acuíferos y los ríos. En ese informe, la primera y principal conclusión es que la explotación minera tiene efectos negativos sobre el dominio público hidráulico que son graves e irreversibles y que afectarán tanto a acuíferos como a ríos. También concluye este estudio de la Universidad de Zaragoza en que las afecciones sobre las aguas de explotación minera incidirán tanto sobre la cuenca del Manubles como la del río Aranda. Por lo tanto, rebate otro de los puntos del informe de la Universidad de Oviedo en el que decía que la mina solo afectaría a la subcuenca alta del Manubles. Aquí me he sacado la cartografía del acuífero afectado y efectivamente está entre Aragón y Soria, entre Zaragoza y Soria. En 2014, Aragón pidió un informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro para detener este proceso, este proyecto. Ese informe que presentó entonces, que hizo la Confederación, fue demoledor, ya que advertía de las afecciones irreversibles que iba a sufrir el dominio público hidráulico. Tal y como se puede intuir por las anteriores intervenciones de todos los grupos, tendremos hoy un nuevo acuerdo unánime en torno a este tema, porque nada ha cambiado con respecto a cada una de las decisiones en contra adoptadas en estas mismas Cortes de Aragón anteriormente. Ahora bien, quizás nos convendría reflexionar sobre la utilidad de estas unanimidades y de estas resoluciones, cuando comprobamos que el proyecto efectivamente sigue adelante. Por eso es preciso que el Gobierno, como dice la proposición y como en cierta medida se ha venido haciendo, ponga en marcha las acciones necesarias hasta donde la legislación lo admita e incluso se dirija en el ámbito de las relaciones institucionales al Gobierno de Castilla y León, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a aquellos organismos involucrados en este asunto que para nosotros es tan importante. Porque si lo que se quiere es acabar con el Ebro,
entre esto, el problema del lindano y el trasvase que algunos pretenden, pues al final se va a conseguir. La pena que me da es que este tema no tendrá trascendencia ni se tendrá en cuenta hasta que se empiece a incomodar a Cataluña, por donde también, por cierto, discurre esta arteria principal que es el Ebro y que sin duda también acabará viéndose afectada y sufriendo sus efectos negativos. Será probablemente entonces cuando a lo mejor la fuerza de un Parlamento que es tenido en cuenta más que el nuestro quizás pueda detener esta amenaza. Un último apunte sobre la redacción de la propuesta. En la redacción, y ya termino, de la proposición, en el punto 3 hay un texto que dice, en el texto dice, trabajos que se están realizando actualmente en esta explotación, al parecer sin los permisos necesarios. Nos parece poco riguroso, desde la responsabilidad de una institución como esta, que el incluir ese al parecer, que supone o presupone acusar de una actuación ilegal o irregular sin estar probada. Por tanto, pediríamos que se eliminara ese al parecer. Nada más. Gracias.